Bueno, queridas alumnas, queridos alumnos, vamos a seguir con el curso. Ahora vamos a presentar en la segunda clase, el primer punto del módulo 4, Saber, Poder, Subjetividad, que vamos a trabajar especialmente, ¿no?, sobre dos materiales. La cuestión del método, esa introducción escrita por Miguel Morey a la publicación del texto de Michel Foucault, Tecnologías del Yo, y el documental de Calderón, Michel Foucault por sí mismo, que comentamos en la clase pasada. Eh, Vamos a trabajar entonces en base a estas tres grandes nociones centrales para entender, digamos, esta ontología contemporánea, para comprender este horizonte de lo que denominamos el pensamiento del afuera, esa manera de encarar las cosas que trata de, bueno, de no esencializar ningún tipo de fenómeno humano de existencia, sino de tratar de comprender, de integrar, de articular todo aquello que nos constituye más allá incluso de nuestra voluntad y de nuestro dominio. Todo aquello que hemos heredado de las ciencias humanas y sociales tradicionales y que de alguna manera también constituye, bueno, un horizonte de pensamiento contemporáneo desde el punto de vista filosófico extremadamente influyente, que podemos encontrar, como les decía en la clase pasada, en las más diversas teorías y perspectivas contemporáneas, que hacen a, digamos, la búsqueda de alternativas frente a las concepciones clásicas, especialmente dominantes en Occidente, y que también se expandieron de diferente forma a lo largo del planeta durante las épocas de colonización, conquista, dominio. Eso no quiere decir que no sigan vigentes, y eso no quiere decir que tampoco existan críticas a lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, los estamos invitando a que lo conozcan, a que se interioricen de estos planteos y que vean qué utilidad pueden tener, como decíamos la clase pasada, para las prácticas que ustedes desarrollan. Y en ese sentido, el ejercicio que les planteábamos, ¿no? Esta propuesta para el módulo 4, donde aplicar todas estas cuestiones a algún fenómeno, algún suceso, alguna dimensión que tenga que ver o que haya emergido con fuerza a partir del contexto actual de la pandemia, porque creemos que justamente ahí es donde van a poder ver con mayor firmeza la aplicación de todo esto y cómo nos afecta directamente. En ese sentido, saber, poder y subjetividad resultan ser las categorías centrales para entender este planteo a partir de Foucault, pero como les decía, también de la obra de Gilles Deleuze, de Félix Guattari, de toda esta perspectiva, que algunos han denominado postestructuralista, pero hay que entender que por postestructuralismo se incluyen otros autores, otras perspectivas que no necesariamente coinciden o comparten, tienen esta misma afinidad como en este caso de lo que les estamos planteando, ¿no? De estos tres autores trabajando juntos, por separado, que por eso me pareció importante denominarlo pensamiento del afuera, tomando un trabajo de Foucault específicamente referido a la obra de un escritor, un ensayista, un teórico de las letras, Maurice Blanchot, de la generación anterior a él, donde justamente se trabaja toda una crítica a la idea de autor, ¿no? A ese sujeto omnipotente, dueño de sus ideas, que firma las cosas, ¿no? Que produce y de alguna manera es el dueño, justamente para mostrar cómo las ideas en el fondo no pertenecen a nadie, tienen vida propia, nos atraviesan. Y efectivamente Foucault con eso también empezaba una línea, un camino en donde se ponía en crisis cada vez más la figura del autor. Todo un análisis que tiene que ver con el discurso, con la escritura, con los saberes, que inauguraba, ¿no?, tempranamente en la primera mitad y ya llegados a la segunda mitad, al comienzo de la segunda mitad de los años 60, bueno, toda una cuestión que se venía con todo y que efectivamente, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, décadas después, lo estamos viviendo.
lo estamos viviendo plenamente. De ahí lo que les comentaba, van a ver permanentemente la vigencia, la actualidad y por tanto la utilidad para pensar el futuro cercano que tienen estos planteos. Vamos a la presentación, como les comentaba, que nos va a servir para elaborar el discurso que tengo para compartir con ustedes. A ver, aquí. Muy bien. A ver si está todo bien con esto. Está todo perfecto. Muy bien. Lo primero que hay que entender, y no me quiero extender en demasía, ni meterlos a estudiar mucho más filosofía de la que en el curso podemos hacer, pero es importante sí que lo tomen claramente en cuenta. Es una idea básica, central, que yo desarrollo, una de las tesis principales de el afuera en el adentro, estética no hay multiplicidades. Ese libro, esa investigación que les comenté de mi autoría, siendo redundante con lo que acabo de decir, que en realidad trae todos estos pensamientos, elaborada desde la Universidad de Barcelona, ¿no? En el doctorado en Historia de la Subjetividad, y que tiene que ver con esta idea central, ¿no? Entender que los planteos como los de Foucault y estos autores tienen dos grandes componentes, dos grandes componentes a partir de los cuales se puede comprender de qué estamos hablando, ¿no? Por un lado, una herencia del pensamiento estructuralista, el pensamiento dominante, hegemónico, en el contexto francés, ¿no? Local, en el caso de ellos, pero dominante a nivel también de todo Occidente y a nivel planetario, en lo que eran las ciencias humanas y sociales de mediados del siglo XX. Hay que entender que lo que pasaba en los Estados Unidos no, sí tenía su particularidad. Pero de cualquier manera el estructuralismo, ¿no? Como perspectiva para algunos, para los propios autores de la época, como método, el método estructural como se lo conocía, fue realmente hegemónico. Estamos hablando de Claude Lévi-Strauss en la etnología, la antropología sociocultural francesa, estamos hablando de Jacques Lacan en el psicoanálisis, de Jacobson, ¿no? En la semiología, en la lingüística, mejor dicho. Estamos hablando de Roland Barthes, ¿no es verdad? Que quizás es uno de los autores que ustedes conozcan, en la semiología, ahora sí, esa teoría del signo, ¿no? Francesa, que se diferencia en la semiótica de los Estados Unidos, justamente por tomar a la lingüística como el modelo central. Roland Barthes es más cercano a Foucault en ese sentido, incluso bueno, hay afinidades personales, hay colaboraciones a nivel profesional, y efectivamente Barthes de alguna manera tiene diferentes etapas en su obra, y se puede ver en eso esa transformación, ¿no? A partir de este quiebre que se realiza frente a esa generación anterior más profundamente estructuralista. Estamos hablando de que las investigaciones canónicas al respecto son de posguerra, ¿no? De la última mitad de los años 40 y de los años 50, mientras que estos autores ya son de los años 60. ¿Qué hay ahí de base? Bueno, la idea de que la realidad está configurada según leyes de estructuración, ¿verdad? Leyes de estructuración que justamente lo organizan todo. Lo organizan todo tanto fuera como dentro de la subjetividad, tanto porque nuestra naturaleza humana, ¿no? Nuestra condición de Homo sapiens sapiens, produce estructuraciones en diferentes materias primas que se consideren, incluyéndonos a nosotros mismos principalmente como esa materia prima, nuestra biología, produciendo cultura sobre ella, como está presente también en los diferentes objetos y otro tipo de subjetividades existentes.
¿no? De alguna manera el Homo sapiens sapiens, digamos, está caracterizado o es superior en ese sentido frente a otro tipo de animales o de seres y demás, por el hecho de haber desarrollado fuertemente el simbolismo. Ese universo de lo simbólico, ¿no? Estructurado según la lógica del signo lingüístico, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes principales? La lingüística saussuriana, la de Saussure, que ustedes ya habrán estudiado o este año están estudiando, con su naturaleza del signo lingüístico, ¿no? Dualista, ¿no? En ese nexo arbitrario entre significado y significante, en esa idea de que existe una estructuración justamente, ¿no? Una composición bastante abstracta, regida por leyes de simetría, ¿no? Por binarismos en el mundo de los significantes, y que la relación entre significado y significante es una relación arbitraria. De última, las palabras podrían haber sido otras para designar, ¿no? A las diferentes entidades existentes en el mundo. Esa idea, ¿no? Se masifica, se populariza, y otra de las grandes fuentes de este pensamiento estructural, junto con esa lingüística saussuriana, es la de la escuela sociológica francesa, especialmente marcada por la obra sociológica de Durkheim, que también es un autor que ustedes conocen, uno de los considerados padres de la sociología, ¿no? Lingüística, sociología, ciencias sociales, pero que se expande a todo el campo de las humanidades también, a todo lo que tenga que ver con el ser humano y sus diferentes fenómenos de existencia. De esa manera se pasa a estudiar la cultura, la política, la economía, como formas de lenguaje, estructuradas de esa manera, ¿no es verdad? Existirían unas leyes limitadas de estructuración, existirían leyes de cómo se transforman esas estructuras, y por tanto la sincronía, las imágenes sintéticas de cómo se formalizan esas conformaciones sería lo principal. Y la diacronía, el cambio en el tiempo, pasaría a quedar subsumido frente a la sincronía. Incluso recuerden en algún momento el propio Jacobson, no sé si lo han visto, llega a comparar, ¿no verdad?, esta discusión, esta manera de concebir la relación entre lo sincrónico y lo diacrónico, como, digamos, se producía cine hasta el momento, ¿verdad? Y compara, digamos, la fotografía con el cine y los fotogramas de una película cinematográfica, para mostrar cómo el movimiento se puede descomponer en diferentes cuadros, que son imágenes, ¿no?, que son sincrónicas. Y esas son las formas que importan. Después, al ponerlas todas en serie, darles velocidad, se genera el movimiento, esa especie de pseudo devenir, ¿no?, que estaría en juego. Es una ontología puramente formalista. Ahí lo que importan son esas reglas de estructuración, ¿verdad? Desde la sociología de Durkheim, ¿qué es lo que nos viene? Bueno, esta idea de que lo social es justamente aquello que tiene forma, aquello que es inteligible, que simbólicamente constituye un mundo de representaciones, ¿no?, que regulan las acciones y los acontecimientos. Y los diferentes individuos estamos, ¿no?, agenciados, estamos instalados en ese universo de lo simbólico y operamos de esa manera, adhiriendo a las normas. En base a eso, entonces, es que el estructuralismo elaboró una corriente muy potente de pensamiento. Y es la base, ¿no?, la base de todo esto que estamos viendo ahora. Pero, a diferencia de esa concepción puramente formal, estos pensadores van a hacer una crítica muy potente a esa especie de nuevo esencialismo formalista, porque es una manera también de pensar la naturaleza humana y de pensarla justamente como algo puramente abstracto, ¿no? Se quiere ser objetivo, pero se quiere ser objetivo ¿de qué manera? A costa de tratar de eliminar todo contenido, ¿no?, identificando sustancia con contenido.
Y de esa manera incluso se trata de eliminar a la ontología como dimensión filosófica donde se cuestiona y donde se hace la pregunta por el ser de lo que somos. Estos autores como Foucault van a ir a otra tradición de pensamiento, la tradición alemana, a una tradición de pensamiento donde justamente no se habla de ciencias sociales, sino de ciencias del espíritu. Así se traduciría el término en alemán, y donde a nivel filosófico el problema de la subjetividad es un tema central. Tradicionalmente se lo conoce como el idealismo alemán. Ustedes lo habrán escuchado hablar, quizás en el liceo. Hay grandes pensadores al respecto. Es toda una cadena de grandes figuras de la filosofía occidental la que están en juego. Immanuel Kant, Hegel, todo el romanticismo, ¿no? El romanticismo alemán. Y después, bueno, diferentes idas y vueltas, pero que siempre tienen como hilo conductor esta pregunta por el ser, y esta pregunta por un ser que es acontecimiento, que es devenir, que se va construyendo a sí mismo. En esa tradición, que tiene fuertes discusiones internas, imagínense, no es muy fácil reducirla toda como si se tratara ¿no? de un conjunto homogéneo, sino que visto desde fuera lo parece, pero hay discusiones pesadas. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, es la figura principal que va a tomar Foucault explícitamente. Por eso ahí aparece esta idea, ¿no? Una crítica nietzscheana de la herencia estructuralista. No es como ahora, que contamos con traducciones, incluso son bastante malas las traducciones, pero en ese momento había que leerlos propiamente en alemán, existían algunas traducciones hechas, pero también, ¿no? Esta cuestión de acercarse a un pensamiento, en cómo es planteado, en la lengua en que es enunciado, es fundamental. Y aunque a ustedes les parezca mentira, la separación entre diferentes estados nacionales también es concomitante a las ciencias y las filosofías, especialmente con las ciencias humanas y sociales. Durkheim, por ejemplo, plantea, ¿no?, que el pragmatismo norteamericano es incompatible con el racionalismo francés porque son proyectos nacionales distintos. Imagínense, después de tantas guerras encima, en esa fricción permanente de Europa occidental y central, hacer este puente entre Francia y Alemania, tratar de juntar lo mejor de ambas tradiciones, es pensado de un punto de vista tradicional como una especie de herejía o de traición incluso, ¿verdad? Pero ¿por qué les parece tan interesante esto? Por esto, ¿no? Por poner sobre la mesa, digamos, una nueva manera de pensar en la cual no se abandone esta idea, yo denomino configuracionista del método estructural, pero que no caiga en esa abstracción pura, sino que trate de conectar con los fenómenos, los procesos, las dinámicas que están en juego, nada más y nada menos que la construcción de nosotros mismos, rescatando y poniendo en diálogo las cualidades, los contenidos, la singularidad que está allí en juego. Porque si no, de lo contrario, desde un pensamiento tan racionalista clásico, formal, abstracto, no hacemos más que colaborar con ese mismo vaciamiento, que es lo que entra en crisis en los años 60, esa sensación de apatía, ¿no?, de sinsentido que se empieza a instalar. Pasaba mucha cosa, un momento muy revolucionario desde el punto de vista político, cultural, como para decir que no pasaba nada, ¿verdad? Y por ahí es que viene toda esta necesidad de conectar con aquellos pensadores que justamente pusieron el acento en el acontecimiento, ¿no?, en la aixeidad, en lo que acontece como momento de emergencia de sentidos y por tanto de construcción de mundo, de generación de la realidad, incluyéndonos a nosotros como sujetos dentro de ese fenómeno. Por eso entonces se da esta especie de combinación, en donde se aplica una crítica de tipo nietzscheana, una crítica de la crítica, que busca superar una visión simplista, ¿no?, de la naturaleza humana, somos racionales o
nos guiamos por el inconsciente que nos domina, pero que está supeditado a reglas estructurales universales, superar eso en pos de una visión donde, bueno, la particularidad, lo singular de cada configuración sea lo que realmente está en juego. Cada configuración histórica, cultural, ¿no? Social, política, comunicacional. Y desde ahí pensar cómo nos constituimos como sujetos. Pero no se abandona esa especie de geometría que está de base en el pensamiento estructural, que es muy antigua, ¿no? Que la vemos claramente en el pensamiento cartesiano, en ese racionalismo clásico, surgido en Francia siglos antes, base, como decíamos, nacional de un pensamiento que además se intenta universalizarse, pero que, bueno, se ve francamente en crisis. ¿Por qué? Porque existe una fuerte formalización de todas maneras en este pensamiento. Existen, digamos, ideas que se pueden trabajar como configuraciones geométricas, pero es una geometría cualitativa, es una geometría de las cualidades, es una geometría que tiene que ver con un mapeo, una cartografía de los procesos de subjetivación, ¿no? Que sí puede tener diagramas, visiones más abstractas, pero que nunca se despoja del nexo, del vínculo con las experiencias concretas, las cuales son tomadas como algo más que un simple epifenómeno, una materia prima amorfa que es, ¿no?, embuida, encajada en moldes, según estructuras universales. En este caso no. Todo siempre está en juego en cada acontecimiento. Como decía Nietzsche, ¿no? Cada instante es una echada de dados. Lo que domina es el azar y la contingencia, ¿verdad? No quita que existan a priori, lo vamos a ver luego, no quita que existan determinaciones que estén actuando, prefigurando la existencia, pero siempre están en juego en cada acontecimiento, ¿no? Siempre se ponen en tela de juicio, más o menos, según cuestiones que tienen que ver con el poder. Y ahí viene esta idea, ¿verdad? Que, como bien nos plantea Morey, en su trabajo La cuestión del método, en esa introducción que realiza de las tecnologías del yo de Foucault, hay que tratar de no simplificar la obra de Foucault como que pasa por tres etapas, pero sí hay una relación más o menos histórica en relación a las obras, a los intereses de toda la obra, para nada totalizante ni coherente, ¿no?, de Foucault, que justamente está imbuida de diferentes contingencias. Incluso, bueno, la obra queda abruptamente interrumpida una vez que él fallece, bueno, por estar enfermo de SIDA, ¿no? Es uno de los primeros intelectuales famosos que muere de SIDA en 1984, que pasa esto. Pero hay igual cierto proceso secuencial en donde uno puede identificar estos tres grandes temas, ¿no?, que están allí. Pero están los tres siempre presentes. Deleuze tiene un libro llamado Foucault, algo en el módulo 1 creo que vieron, o por lo menos se lo mencionó. Ese libro de Deleuze es escrito en homenaje a Foucault por su fallecimiento. Deleuze ahí hace un planteo muy interesante, ¿no?, de cómo rescata todo ese pensamiento Foucaultiano, y yo creo que es de los más brillantes. Desde mi punto de vista, por lo menos, es de los más brillantes de ver cómo trabajar con todo esto que se plantea. Y viene muy bien por lo que les estoy yo comentando, de ver los nexos entre estos pensadores, estas propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que planteáis, Deleuze? Que el saber, el poder y la subjetividad son algo así como tres dimensiones, tres órdenes que están presentes en la concepción Foucaultiana. Por eso él habla de tres ontologías Foucaultianas. No se trata de tres mundos por separado. Miren qué interesante cómo es que se relacionan. Los saberes, Foucault se pone a estudiar la medicina, la psiquiatría, las ciencias humanas y sociales, diríamos nosotros, y ahí es como empieza, digamos, a trabajar también la cuestión del discurso,
va más allá de esa lingüística estructural, ¿no? Y se mete en lo que sería el discurso, no la lengua, sino ni esa dicotomía entre la lengua y el habla, en los términos sociurianos, sino el discurso, ese material del logos, de esa habla racionalizada que está en juego, que está viva, que tiene vida propia en ese sentido, ¿no? Y ahí son los enunciados, las unidades que están en juego. Bueno, el ver y el decir, ¿no? Como dimensiones de esos saberes que trata justamente de echar luz y de controlar, ¿no? De generar regímenes de verdad en las diferentes materias de las que se trate. Ese orden del saber es el orden de los archivistas, ¿no? Las bibliotecas, los grandes archivos, los acumulados de las disciplinas. Esos saberes están penetrados por relaciones de fuerza. El poder no es ajeno al saber. No es depende cómo yo use el saber políticamente lo que pase, sino que ya prefigura, ya está determinando el propio saber, las cuestiones epistemológicas, cómo se definen los objetos de estudio, cómo se definen los métodos en relación a esos objetos, por qué surgen las preguntas en las diferentes ciencias, ya eso está imbuido de intereses, ¿no es verdad? Y genera conflictividades, y se pone de un lado o del otro, ya hay relaciones de poder. El poder entonces aparece como una dimensión no ajena ni superpuesta a la del saber, sino implícita, interpenetrándola. Ahí sí hay un formalismo muy fuerte. Foucault, ven abajo, dice trayectos Foucaultianos. Foucault en esa segunda etapa, digámoslo así, aunque está presente desde el principio, se refiere a una microfísica del poder. ¿Verdad? Y ahí efectivamente las relaciones de poder son de un campo vectorial, parece geometría analítica pura. No sé si lo recordarán, lo que era el cálculo vectorial. Ahí hay diferentes líneas de fuerza bueno, que están sumándose, oponiéndose, multiplicándose, dividiéndose, según de dónde vengan, cómo colisionen y demás. Es casi una física newtoniana llevada al nivel de lo micro, que estaría como cargando magnéticamente todos los saberes. Entonces, esto es importante que quede claro, ¿verdad? Las relaciones de poder son un campo de fuerzas que están, ¿no?, implícitamente atravesando cualquier configuración de los saberes. Incluso los saberes sujetos, como lo llama él, los saberes vinculados a los oficios, a las prácticas más cotidianas, aquello incluso que es descalificado de un punto de vista académico. Ni que hablar de las disciplinas, ¿no?, con esos términos, que incluso va a determinar un tipo de sociedad, las sociedades disciplinarias. Y ahí vienen esos trabajos sobre el poder, ¿no, verdad? Vigilar y castigar es una de las obras más importantes al respecto, algo hablamos la clase pasada, ¿no? Y bueno, la arqueología y la genealogía habían sido, ¿no?, tomando las concepciones nietzscheanas desde un principio las perspectivas teórico-metodológicas que el propio Foucault había enunciado. Ustedes van a encontrar siempre eso. Lo mismo pasa con Deleuze y Guattari, que le ponen nombre a estas diferentes estrategias para pensar y conocer, ¿no? Arqueología, genealogía, microfísica del poder, en el último Foucault, ontología del presente o de la actualidad, que es la que, digamos, nos parece como más relevante por lo que tiene que ver con nuestro curso, pero que aparece desde ahí, ¿no? Bien, la arqueología, más allá de la disciplina, ¿no?, científica, que es para nosotros un tipo de rama de la antropología sociocultural en la matriz americana que tenemos en Uruguay, en Europa es distinto, tiene que ver con esta cuestión, ¿no?, de deconstruir la historia y de ver la historia de otra manera, no la historia con mayúsculas, ¿no?, sino esa historia que es hecha por acontecimientos, que no están prefiguradas, que nosotros retrospectivamente
le damos un sentido que parece tan obvio, tan dado, pero que eso es efecto a posteriori, que nosotros se la estamos impregnando. Esa otra historia con minúscula, esa historia menor, diría Deleuze, esa historicidad de lo concreto, es a lo Nietzsche algo cargado de contingencia, de intempestividad, de azar, ¿no? En esas luchas de las diferentes fuerzas que están actuando en todo acontecimiento. Incluso aquellas que intentan reproducir lo instituido, ¿no? Incluso aquellas que logran de alguna manera reproducir el status quo. Nunca está asegurado del todo. Tiene mucho costo mantener un orden de las palabras y las cosas, para nombrar un título de Foucault, ¿verdad? No es fortuito, no es gratuito. Eso invierte completamente la manera de pensar. Y desde la genealogía, ¿no? Que es lo que Nietzsche oponía a esa historia que él llamaba monumentalista, la historia con mayúsculas, de los héroes, de los grandes personajes, recuerden los viejos libros de historia, ¿no? La vida de Napoleón Bonaparte, la vida de Artigas, no, esas pequeñas historias de la vida cotidiana, de la intimidad, de las personas de a pie, de esos sujetos que se van configurando, situaciones casi anónimas, desconocidas. Bueno, ¿cómo podemos estudiarla? Principalmente según dos componentes, ¿no? Esas fuerzas que constituyen estos campos de lo posible según cada época y que producen a estas subjetividades. Tenemos, por un lado, la emergencia de esas fuerzas, cómo aparecen en ese escenario, en esos contextos considerados los presentes en cada circunstancia, cada configuración, y la procedencia de esas fuerzas. Ahí viene lo genealógico, la genealogía de dónde viene. A veces hay elementos que pueden tener miles de años, otros un día, algunos que pueden haber estado ausentes, tapados, olvidados durante diferentes momentos y que de pronto vuelven a emerger con fuerza, y otros constantemente vigentes. Cada presente es una composición de estos elementos, un collage, una combinación heterogénea de estos elementos con diferentes procedencias y que emergen de diferentes formas. Miren ahí ya cómo la historia ya no es un producto de una sucesión de sincronías, sino que es justamente lo más importante. Y ya no es la historia como secuencia lineal, sino que se trata del devenir, ¿no? Del proceso de conformación y transformación del mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, como algo abierto, que no está predeterminado ni se sabe el final, sino una teleología de fondo firme. Esto le permite a Foucault estudiar las cosas de otra manera, muy distintas a como se estudiaban hasta el momento. Y por último, bueno, la subjetividad justamente aparece allí como, digamos, dice Deleuze en este estudio sobre Foucault, como este tercer orden, esta tercera ontología que se puede entender como el pliegue de las fuerzas que actúan sobre sí mismas. Imagínense estos vectores de los que estamos hablando, y en vez de ser una simple línea que choca contra otra, se suma o se resta, se tuerce, hace un bucle y la punta toca su cola, ¿no? Genera un pliegue, una torsión, y esa fuerza actúa sobre sí misma, generando ahí una potenciación, ¿no? Una elevación a la potencia de esa fuerza. Por tanto, otra vez, no se trata de una dimensión paralela, ni que viene después, ¿no? Ni una capa más, sino que se trata de todo un plegado de la otra dimensión que dijimos estaba atravesando a toda la primera. ¿Ven qué interesante geometría, ¿no? ¿Ven? Es un tipo de configuración. Están pensando ciertas formas para reflexionar sobre nuestra existencia, sobre cómo es el universo en el que habitamos, pero no de una manera lineal, con dicotomías y simplista.
Y principalmente acá aparece, ¿no?, la superación de una de las principales dicotomías o dualismos heredados del racionalismo clásico, cartesiano, de Descartes, francés y demás, base del racionalismo general de Occidente, y que a su vez tiene miles de años, viene de la filosofía platónica, que es la dicotomía entre objeto y sujeto, entre ser y apariencia, ¿verdad? Eh, porque acá no hay una subjetividad ajena a estos procesos. Incluso Foucault lo va a plantear así, en esta última etapa, que se pone a estudiar, como habrán visto ustedes en el documental de Calderón, Michel Foucault por sí mismo, la Grecia antigua, iba a decir, los griegos inventan el sujeto. Podemos decir que existían antes, pero ahí viene lo interesante de todo esto, ¿no? Que individuo, sujeto, persona, receptor, emisor, gente, no son todos sinónimos. Son cosas muy distintas. Y eso es lo que nos permite también pensarnos ahora a nosotros mismos, más allá de esas esencias, y tratar de darnos cuenta cómo es que nos estamos transformando, donde justamente los procesos de comunicación contemporánea están afectando de una manera tajante nuestra propia configuración, ¿no? Estamos en devenir, estamos siendo transformados en otro tipo de seres, por nosotros mismos, nuestras propias prácticas y todo aquello que tomamos de insumos para configurarnos, más allá de nuestra voluntad, a veces de manera intencional, consciente, y otras, la mayoría, inconscientemente. Y bueno, y tratamos de gestionar, de gobernar de alguna manera todas esas fuerzas que nos afectan. Ahí es que aparece entonces la subjetividad y los diferentes modos de subjetivación, como esas diferentes formas de hacerse sujeto que existen, incluso más allá del humano. Y cómo podemos entender hoy en día, como plantean tantos autores, que las cosas, como le decíamos casi peyorativamente a lo que no eran, digamos, entidades vivas, también tienen subjetividad. Nos están agenciando, nos están generando a nosotros mismos en los vínculos. Por ejemplo, con el ordenador, con la computadora, con el programa, con el software, más allá incluso de objetos materiales en el sentido tradicional del término, pero desde cómo es el diseño de la silla, que a mí me está haciendo sentarme de una manera, expresarme de una manera, sentirme de una manera, incluso a mí mismo. Esto con todos los aspectos que ustedes quieran considerar. Imaginen en este contexto actual que estamos experimentando esta pandemia del siglo XXI, de una manera muy distinta a las antiguas pandemias, pero que también podemos rastrear genealógicamente, ¿no?, diferentes aspectos para poder iluminarnos cómo nos está configurando y cómo está avanzando los procesos de transformación, el devenir que veníamos impulsando, que nos venía impulsando, vinculado a la virtualización, a nuestra relación con las cosas, con los demás entes y demás. Por eso esto nos permite pensar todo esto y no dar por sentado lo que somos, ¿no? Y pensar, bueno, lo que pasa es que las personas ahora son afectadas de otra manera. Lo que es persona es histórico, es contingente, se transforma, es parte de los fenómenos que están en cuestión. Y claro, esto implica todo ese desafío, ¿no?, de una manera de pensar, como dice Nietzsche, en la cuerda floja, sin supuestos básicos, sin un suelo firme, sin esos supuestos que sirven de base. Es muy fácil pensar con supuestos sólidos. Nos sentimos seguros, ¿entienden? Vamos a considerar tal definición de lo que somos, de lo que es la comunicación, de lo que somos como sujetos, de lo que es la realidad, y a partir de ahí construimos el famoso edificio, la catedral del conocimiento, ¿verdad? Estas son discusiones epistemológicas muy interesantes. Recuerden lo que han visto en epistemología, ¿no?, en relación a los paradigmas de Kuhn, a las discusiones de Feyerabend, ¿no?, y el anarquismo epistemológico, de la posición de Popper y el falsacionismo.
Todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Acá hay otra visión al respecto. Podríamos llamarlo epistemología, pero mejor usar el término más clásico, teoría del conocimiento, e incluso de manera más amplia, como les decía la clase pasada, nociología, de gnosis, ¿no? Porque también incluye diferentes formas de pensar que no son estrictamente científicas. Y acá lo que hace Foucault es poner el poder, como decíamos, en el corazón de esto. Es imposible pensar los saberes sin pensar en los poderes que están configurando esos saberes y que son a su vez afectados por esas disciplinas u otras formas de conocimiento que se generan. Y las subjetividades que producen. Esto por eso lo tuvo desde el principio tan interesado en la medicina, en la psiquiatría, ¿no es verdad? Y después, en esa última etapa, en la sexualidad, en aquellas prácticas en donde está más en juego, ¿no? Lo biológico y lo cultural. Justamente esa bisagra, ese entre en esa decisión también binaria, típica del pensamiento occidental clásico, entre una naturaleza, una biología, ¿no? Y un mundo simbólico cultural, que fue fundante de la antropología científica, de la etnología francesa. Esa escuela sociológica francesa de la que hablábamos antes, que tiene a Émile Durkheim como una de las principales figuras, también tuvo otras, y algunas se aproximaron mucho, especialmente uno de los que es considerado el padre de la etnología, de la antropología sociocultural en Francia, que es Marcel Mauss se escribe, que fue su sobrino, el sobrino de Durkheim. Pero Mauss, ¿qué hace? Mauss presta mucha atención al psicoanálisis recién surgido con Freud. Y eso, ¿no? Está pensando en lo que se está produciendo en Viena, lo que se está haciendo desde la lengua alemana, imbuido de toda esta filosofía de la que estábamos hablando. ¿Vieron? Donde justamente se trabaja la subjetividad, aparece la teoría del inconsciente y demás. Mauss va a trabajar mucho el cuerpo, las técnicas corporales, va a ser muy afín a una digamos, definición que realiza Spinoza, Baruch Spinoza, un filósofo del barroco, ¿no verdad? Alternativo a Descartes, tan importante para Deleuze, pensado por Deleuze y Guattari como de alguna manera un gran antecesor de la teoría del inconsciente, ¿no? Que enunciaba algo como por el estilo, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Efectivamente, ¿vieron? A veces uno se encuentra con prácticas que se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede aguantar un cuerpo esas cosas? Y vieron, efectivamente, no sabemos cuánto puede un cuerpo. Vos va a estudiar el yoga, también va a poner en juego diferentes prácticas místicas, incluso está pensando también en las artes circenses, está pensando en todo eso. Imagínense ustedes cosas como la que acontecen en Semana Santa en Filipinas, donde algunos feligreses se enganchan, ¿no? en la piel de sus espaldas, ganchos arrastrando las cruces, ¿verdad? En toda una serie de rituales donde efectivamente todo eso acontece. Y lo que la antropología clásica ha estudiado en todas las culturas en general, la transformación del cuerpo, ¿no? El utilizar el cuerpo como soporte de comunicación para terminar justamente de imprimir, dejar un mensaje y con eso terminar de configurar a los sujetos de los que se trate. Esa idea justamente de que no nos alcanza con cómo hemos nacido, estamos incompletos, necesitamos, ¿no? Con nuestros universos simbólicos, expresar en nuestro cuerpo, afectándolo, transformándolo, lo que queremos ser y por tanto lo que somos en ese sentido. La masificación en estos últimos años de los tatuajes son un buen ejemplo de lo que estamos hablando. La cada vez más tendencia, ¿no?, a las prótesis y a los cuerpos, ¿no?, cibernéticos también está hablando de estas transmutaciones. ¿Vieron? Entonces, la subjetividad está allí en juego en ese sentido.
todo esto tiene que ver, como decíamos al final, con ese pensamiento del afuera, con esa visión que no es que le quite importancia a lo que podemos llegar a considerar como las propiedades de la condición humana, ¿no? Al contrario, trata de no caer, otra vez lo digo, en nociones básicas, universales, es decir, atemporales, ageográficas, que siempre sean las mismas, que estén configurando las cosas. Hay un adentro, existe una interioridad, existe una propiedad, algo que nos hace ser humanos. Pero eso que nos hace ser humanos viene siempre de afuera. Por eso la preeminencia del pensamiento de afuera. Es una opción teórico-metodológica que nos trata de evitar, de prevenir, de no caer en esencialismos. Ese es el gran desafío. Después, en cada configuración histórico-cultural, social y demás, se generan algo así como constantes, ¿no? Configuraciones que tienen su peso y que van produciendo subjetividad. Por eso hablamos de diferentes épocas, diferentes tipos de sociedad, pero no son esenciales, y menos podemos pensar que hay una evolución, un camino lineal que nos lleva de lo más simple a lo más complejo, como sí pensaba la antropología clásica y todas las ciencias humanas y sociales evolucionistas, ¿no? Que, oh casualidad, tenían en las sociedades de Europa Occidental de fines del siglo XIX como las más civilizadas, las que estaban en la cúspide, y pensaban en aquellos sometidos en América, en Australia, en África, en diferentes zonas de Asia, como los primitivos, a los que había que civilizar. Justamente este pensamiento va completamente en contra de eso. Incluso piensa que esa supuesta superioridad de la civilización occidental es la máxima expresión de la violencia, ¿no? Del exterminio, de lo peor de lo que podemos generar. Esta es una de las obras de Foucault para que la tomen en cuenta. ¿Vieron? Estas aparecen en el documental de Calderón. Diferentes momentos en los cuales Foucault se refiere a ello. Aparecen incluso citas, aparecen lecturas de estos libros, ¿no? Y vean más o menos por los años cómo aparecen esos intereses, ¿no? Sobre el saber, sobre el poder, sobre la subjetividad. Insisto en lo que muy bien plantea Miquel Morey. No se trata de 3 etapas separadas, porque efectivamente siempre están presentes las 3 ontologías, ¿no? Pero hay claramente un interés por, digamos, hacer énfasis en una u otra de estas ontologías. Enfermedad mental y personalidad, del 54, bien tempranamente, Historia de la locura en la época clásica, año 61, Raymond Russell, que es el caso, ¿no?, de un caso psiquiátrico que fue paradigmático en su contexto, del 63, el nacimiento de la clínica, ¿no es verdad?, que es una tesis, del 63 también, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, en el 66, y El pensamiento del afuera, de donde yo tomo la denominación para caracterizar la propia obra del propio Foucault y también la de Deleuze y la de Guattari, y bueno, la que podemos extraer, así como muchos más, de esta perspectiva, ¿no? De esta crítica nietzscheana sobre la base estructural, ¿verdad? Este pensamiento, digamos, que trata de ir más allá de los límites de lo posible para pensarnos a nosotros mismos como creación, como construcción en devenir. No es por casualidad que son del mismo año, no nos podemos ahora meter con esto, pero bueno, alguna cosita más luego voy a plantear. La arqueología del saber, del 69, es una explicitación del método construido para hacer este análisis de esta arqueología de las ciencias humanas, de las palabras y las cosas. Ahí es que surge esta cuestión explícita de la arqueología. Y luego, bueno, ven el orden del discurso. 1970 ya empieza a aparecer ahí como bisagra cada vez más el hincapié en el poder, en la microfísica del poder.
un poder que no es de nadie, que no es propiedad de los poderosos, ¿no? Frente a los que no tienen poder, sino que, como decíamos, es una dimensión que lo atraviesa todo. Que sí, que efectivamente hay configuraciones en donde, como los estudios culturales que habrán visto ustedes, han puesto de manifiesto, totalmente influenciados por Michel Foucault, completamente influenciados, ¿no? Hay subordinados, hay hegemonías, hay subalternidades, hay dinámicas de búsquedas de autonomía, procesos emancipatorios, por supuesto. No es todo igual, ni nada que se le parezca. Pero no quiere decir que sea tan fácilmente, ¿no? Digamos, discriminable e identificable quiénes son los culpables, porque esto está, como decía Nietzsche, más allá del bien y del mal. No es una cuestión moral, es una cuestión de una lógica, de una microfísica, de una manera, de una operativa de lo social que está atravesándolo todo. Y eso también nos obliga a hacernos cargo a todos, en qué lugar estamos y lo que nos corresponde. Y también es justamente estratégico para poder pensar alternativas a esas relaciones de poder, en los casos que sean, que queremos transformar. De la otra forma es muy fácil echar culpas, ¿no? Más que responsabilidades, y no entender que no se trata de que el poder pase de una mano a otra mano, sino que de lo que se trate es de una reconfiguración completa que involucre a todos los participantes de esas relaciones. Esto retoma, en esa tradición de pensamiento alemán de la que habíamos hablado, una figura clásica en la filosofía que viene de Hegel, ¿no verdad? Posterior a Kant y fundamental para toda la filosofía en todas sus diferentes ramas que van a fundar desde lo que consideramos como el romanticismo, bueno, todo ese pensamiento occidental posterior. Y es la figura del amo y el esclavo, ¿verdad? Esta idea de que no existe amo si no hay esclavo y no hay esclavo si no hay amo, ¿no? Es la relación ahí lo que está en juego. Lo importante es la relación, se completan mutuamente, ¿verdad? El orden del discurso, como habíamos dicho antes, pone el acento en eso, en un análisis del discurso, en esta manera de terminar de darle existencia a las cosas por cómo las nombramos, cómo las enunciamos. Bueno, tratando de encontrar, es bastante estructuralista, ¿no? Diferentes reglas de configuración de esos enunciados y de las figuras retóricas que pueden llegar a darse en el discurso, incluyendo las de autor, la de sujeto eminente, la de el que enuncia, el que emite desde el punto de vista comunicacional algo, ¿verdad? Un mensaje. Y deconstruye todas esas categorías en unas relaciones increíblemente lógicas, formales, de diferentes dominios que recorren esos discursos en el orden del habla, de la práctica, de lo que hacemos, como decíamos, ¿no? En ese sentido se acerca mucho a los pragmatistas de la filosofía norteamericana, ¿verdad? No estar en ese mundo trascendental de las leyes universales del lenguaje, sino estar en el uso concreto del discurso. Ahí aparecen diferentes trabajos, ven, yo se los apunté como algo importante, Nietzsche, la genealogía, la historia, donde se recoge todo lo que hablábamos antes de la genealogía, y muchos otros capítulos de microfísica del poder, que aparece como una compilación, donde se ve claramente eso, Vigilar y Castigar, del 75, Esto no es una pipa, donde trabaja a partir de una pintura de Magritte, el surrealista, otra vez la teoría de la representación, ¿no? Tratando de salir de dualismos clásicos como una realidad observable, ¿no? Y una representación figurativa o no de esa realidad, para ver justamente el proceso de creación de lo real. No da el tiempo para acá entrar en ello, es muy interesante, se los recomiendo para los que les interese la pintura, el arte, la estética, la teoría de la representación en sí misma, entrar en ello vale mucho la pena.
Y bueno, y después, como les decía, esa vuelta a los griegos con hermenéutica del sujeto, tecnologías del yo, que son conferencias que da en los últimos años de su vida, y Historia de la Sexualidad, que es una obra, un proyecto largo de muchos volúmenes que queda inconclusa. Como ven acá, se publican 3. La voluntad de saber, ¿ven? Por eso es que no es tan fácil separar el saber del poder de la subjetividad. Estamos hablando que es el momento en el que prima la pregunta por la subjetividad, y miren cómo se llama el subtítulo, la voluntad de saber, ¿verdad? El uso de los placeres y la inquietud de sí. Y ahí es exactamente esta cuestión del pliegue de la que hablábamos, ¿verdad? Donde la sexualidad es puesta como principal objeto de estudio, ¿no? ¿Verdad? Como principal tema de interés. También teniendo que ver mucho con su propia experiencia personal, ¿no? Su homosexualidad y todo lo que tuvo que vivir también en relación a todo eso, la estigmatización, a la represión de un mundo muchísimo más cruel que el que estamos acostumbrados ahora, aunque han empezado a haber, ustedes saben, reacciones conservadoras que vuelven a discursos donde también es mal visto, en nombre de una naturaleza universal, ¿no? Todas estas cuestiones vinculadas a la sexualidad. Por eso otra vez los trabajos de Foucault son tan actuales, ¿no? 3 grandes mojones entonces, ¿no? O por lo menos 2 de nuestra historia occidental, es lo que lo vuelve a traer a Foucault para tratar de deconstruir, hacer esa arquitectura de nuestra propia tradición cultural y ser ese antropólogo, ese etnólogo del propio Occidente. La Grecia clásica y la Ilustración, ¿no? Los filósofos antiguos y Kant y la Ilustración. Vieron mojones de esa historia convencional donde hemos construido nuestro mito de Occidente como la cuna de la civilización para no generar nuevas versiones de esa historia con mayúsculas. Y bueno, después de una larga carrera de obras en las cuales en muchos casos hay unas críticas, digamos, ácidas, radicales a algunas de estas cuestiones, hay una nueva perspectiva que de alguna manera intenta recuperar cosas, pero dándole siempre un giro. Ese es el caso con la Ilustración, con Kant, con la ontología del presente o de nosotros mismos, que es lo que vamos a ver luego. Acá algunas claves conceptuales de lo que plantea en su texto Miguel Morey. Y no me quiero extender mucho más porque esto iba a ser una síntesis de esa presentación de la clase, así que lo tienen acá para poderlo estudiar, para leer el texto. Van a ver que hay más diapos en esta presentación, así que se van a poder guiar perfectamente con esto para poder analizar el texto. Yo solamente ahora voy a trabajar sobre esta, que son las claves conceptuales, algunas ya las hemos visto, pero voy a profundizar y hacer una síntesis sobre ello, y después voy a ir a unas cosas que son un poco más complejas, pero que sirven como de cierre para profundizar un poco más. Lo que van a encontrar en medio de este PPT, de esta presentación, es una especie de resumen esquemático que yo comparto con ustedes para poder trabajar mejor el texto de Morey y que puedan apoyarse en ello para poder estudiar. A partir de Morey, ¿verdad? Habíamos hablado entonces del estructuralismo, hablamos de ese pensamiento principalmente nietzscheano, pero en ese contexto, ¿no? Epocal del que estamos hablando, la filosofía de procedencia se la conoce como la fenomenología, esa filosofía alemana. Ahí hay nombres fundamentales como Heidegger, la verdad, Martin Heidegger, que en el momento está muy mal visto, porque en un momento colaboró con el régimen nazi, en el momento de su surgimiento, es penalizado por ello, a pesar de que él se aísla, se separa y queda completamente manchado. Eso es algo que lo vamos a ver en otra ocasión, en los cursos que nosotros damos del LabT, lo trabajamos mucho, porque Heidegger justamente hace mucho hincapié en esta temática, y es pensado como el principal filósofo del siglo XX. El propio Foucault lo considera así, lo dijo en varias entrevistas, pero no aparece tan nombrado como si aparece Nietzsche.
que Nietzsche es anterior, ¿verdad? Es de la última parte del siglo XIX. Pero Heidegger es discípulo de Husserl con H, ¿verdad? El considerado padre de la fenomenología, esa doctrina filosófica que trata de superar el platonismo, la dualidad entre esencias y apariencias, entendiendo que cómo es que se nos aparecen las cosas, ya nos está diciendo sobre lo que las cosas son. Por eso fenomenología, la fenomeneidad de las cosas es un dato fundamental. Ahí nuestra subjetividad es constructora de lo objetivo. Por eso es tan importante. En Francia, Jean-Paul Sartre, ese que veíamos en las fotos en la clase pasada, es la versión más conocida de la fenomenología de la época. Hay otros nombres más, por supuesto. Y el marxismo, que es la principal teoría sobre el poder hegemónica y reinante también en la época. Estos son los tres ismos, ¿no? O logías, las tres doctrinas que dominan el campo de las ciencias humanas y sociales y de la filosofía en el momento, y que de alguna manera son nuestra prehistoria en términos de la historia de las ideas, ¿verdad? El marxismo, el estructuralismo y la fenomenología. Aparecen las tres acá, ¿no? ¿Verdad? Aparecen las tres. Y como dice Morey, la filosofía de Foucault implica una mirada etnológica. ¿Vieron? Es esa mirada antropológica. ¿Por qué? Porque pone, digamos, otra vez, ¿no? ¿Verdad? En tela de juicio, ¿no? Nuestra propia tradición cultural. La analiza, hace una especie de autoanálisis en ese sentido. Es el antropólogo de su propia cultura, que tradicionalmente iba a estudiar otras culturas, los antropólogos. Bueno, justamente a partir de estos años también, de los años 60, se da lo que se conoce como el regreso del antropólogo a casa. Las propias sociedades occidentales que dieron origen a esa disciplina son estudiadas ahora desde esa mirada, que antes estaba focalizada en el otro, con mayúsculas, como el otro lejano, el otro cultural y geográfico, incluso el otro histórico. Esto que hablábamos, ¿no? Se pensaba, como dice un gran antropólogo, Johannes Fabian, que los aborígenes australianos, por ejemplo, no solo vivían lejos en Australia, sino que eran como ejemplos vivos de tiempos pasados, vivían en otro tiempo. A ese nivel se llegó a menospreciar a esos otros culturales, ¿verdad? Foucault hace entonces un análisis etnológico de la propia cultura occidental y es un gesto nietzscheano de la filosofía, ¿verdad? Que trata de desconstruirse etnocentrismo occidental. Eso que hablábamos antes, ¿no? Esa idea de una racionalidad que se autojustifica a sí misma, racionalidad retrospectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando mira para atrás en la historia, piensa que existen claramente líneas que conducen del pasado al presente y que lo explican todo. Pero en realidad es lo de la profecía autocumplida, ¿no? Estamos viendo desde el presente con nuestra luz el pasado, juzgándolo como que irremediablemente nos trajo hasta acá. Podrían haber pasado otras cosas. En cada bifurcación, en cada acontecimiento, en las diferentes configuraciones que se fueron generando, en los diferentes devenires, ¿no? Histórico-culturales, podrían haber pasado muchas cosas distintas. Incluso no han muerto. Y la historia es algo vivo, algo presente, no algo pasado, ¿verdad? La convención sobre las tres etapas, lo que hablábamos, ¿no? La pregunta por el saber, el poder y las tecnologías de la subjetividad, pero hay que tener cuidado de no caer en esta escolarización de su pensamiento, el peligro por escolarizarlo. No son tres etapas excluyentes, como hemos planteado ya en la clase de hoy, ¿verdad? A propósito de la descripción y la explicación, la arqueología y la genealogía. Acá aparece un concepto que es muy importante, que es más epistemológico, pero que tiene que ver con el planteo que también estoy compartiendo con ustedes y espero que les quede, más epistemológico, más de teoría del conocimiento, que es la concepción que tiene Foucault de la teoría, compartida con Deleuze. Esto justamente aparece planteado en un diálogo que tienen ellos dos, llamado Los intelectuales y el poder, publicado en Microfísica del poder. Incluso lo enuncia Deleuze, aunque es más conocido como una expresión de Foucault. La teoría es una caja de herramientas. ¿Vieron?
No se trata de axiomas abstractos, definiciones que están escritas en la pared o en el mundo de las ideas a lo Platón, sino que se trata de herramientas para la acción, para la práctica, para hacer cosas con ellas, para investigar, para intervenir, para producir cosas, ¿verdad? Y de ahí retomen todo lo que les planteé en la clase pasada en relación a los oficios de la comunicación. Esa es la idea, ¿verdad? Que todo esto que estamos viendo no lo tomen como, digamos, preceptos que hay que seguir, sino como herramientas que hay que poner en uso. Y el trabajo que yo les estoy planteando para este módulo viene en ese espíritu, en el espíritu de que sea la aplicación de estas herramientas. Bueno, así es como hay que leer todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Y acá viene esta idea, ¿verdad? Que no existe una verdad absoluta, sino que hay son juegos de verdad, según regímenes discursivos. Esto viene de toda esa etapa del análisis del discurso y queda completamente planteado así. Las unidades de los discursos son los enunciados, no son ni las palabras sueltas, ni las oraciones, como en la filosofía del lenguaje analítico, en la epistemología neopositivista del Círculo de Viena, ni en otras perspectivas similares, que también tienen tanto hincapié en el lenguaje, sino que de lo que se trata son de los enunciados, ¿no? Enunciados como esos constructos que son prácticos, ¿no? Que generan, que producen realidad, ¿no? Y que están atravesados por las relaciones de poder, imantados por las relaciones de poder. Por eso toda la discusión actual, ¿no? Sobre los géneros en el habla, sobre tratar de superar, ¿no, verdad?, la discriminación en la forma en que tenemos de hablar, también toca de lleno en todo lo que estamos viendo que Foucault puso sobre la mesa, porque es las reacciones que hay, ¿verdad?, sobre todo esto. ¿Ven? Lengua, sexualidad, configuraciones subjetivas, cómo está todo eso relacionado. No hay ninguna sujeción, ¿vieron? Por eso no es que exista un sujeto trascendental, como diría la filosofía kantiana de la ilustración. No hay una forma trascendente de sujeto que defina cómo tenemos que ser en cualquier tiempo y espacio. No hay nada que nos ate en ese sentido. Sí existen ataduras, pero son ataduras históricas, coyunturales, que tienen sus configuraciones de poder que hace que se produzcan y se reproduzcan, pero no existen esencias universales que estén sí o sí configuradas para siempre y que vengan de siempre. Esa es la gran diferencia, esa es la invitación a pensar de esta manera y que es una forma de pensar, como les digo, presente en todo el pensamiento contemporáneo. Por eso es tan importante que la conozcan, que se animen, que se acerquen lo más posible a estas perspectivas, que ya la venimos viendo en el curso de ontología, ¿verdad?, en los diferentes módulos. Pero ahora es el momento en el que se termina como de cristalizar, ¿no?, una visión que no quiero que sea totalizante, pero sí que de alguna manera sirva de cierre, ¿no?, a todo un proceso tan importante como el cursado de esta asignatura. No hay entonces una antropología trascendental, ¿no?, que hable de una condición humana universal. Es una cuestión siempre de poder crear subjetividad. El poder tampoco es una especie de condición, ¿no?, un incondicional, mejor dicho, sino que siempre es poder para algo, ¿no?, para poder crear, ¿qué?, formas de ser. Y ahí viene toda esta discusión, ¿cómo queremos ser? ¿Y qué hacemos para hacer eso que deseamos, pensamos que es lo mejor ser? De ahí viene todo el análisis de las tecnologías del sí mismo, del yo, mal traducido. Tendría que ser del sí mismo, en inglés del self, que después va a trabajar Foucault, ¿verdad? Este siguiente fragmento apuntándose su último tiempo presente. Y ahora vamos a ver digamos, una definición que hace el propio Foucault de su trabajo
que la cita Morey para entender lo que le importaba y cómo se relacionan estas tres ontologías, ¿no? Estos tres órdenes de cuestiones que están presentes: el saber, el poder y la subjetividad. Quisiera decir, en primer lugar, cuál ha sido la finalidad de mi trabajo durante estos últimos 20 años, nada más ni nada menos. No ha sido analizar los fenómenos de poder, ni sentar las bases para tal análisis. Busco más bien producir una historia de los diferentes modos de subjetivación de los seres humanos en nuestra cultura. Miren lo que está diciendo. Y esto no es menor, porque muchos se han quedado con esa etapa del Foucault del análisis del poder como lo principal. Y Foucault en algún momento incluso se sintió obsesionado con eso y les diría hasta trancado. Incluso estuvo mucho tiempo sin poder escribir. Porque claro, uno puede dejarse llevar, ¿no?, por toda la perversión de las relaciones de poder, por todo lo oscuro, lo perverso, lo sanguinario que puede llegar a ser, ¿no?, el mundo, y cómo aparecen todas esas formas siempre de dominación. Y efectivamente llegar a una especie de pesimismo ontológico, donde no hay salida, no hay escapatoria. El más fuerte se va, ¿no?, a imponer, y al final todo es cuestión de poder, como se dice generalmente. Y ahí es donde aparece la pregunta por la subjetividad como salida, no negando eso, sino como la búsqueda de formas alternativas de poder, afirmativas, que afectan, ¿no?, a aquello que quiere transformarse y efectivamente logra transformarlo en otra cosa. Esa propia potenciación, ese poder afectándose a sí mismo y generando un pliegue, una subjetividad. Bueno, por eso Foucault lo plantea en estos términos, ¿ven? Incluso diciéndolo así, de una manera que casi niega a sus seguidores, porque imagínense que esto además despertaba amores, también odios, después de fallecido más aún, pero bueno, hasta hoy en día, ¿no?, seguidores incondicionales. Y está diciendo, no ha sido analizar los fenómenos de poder, sino una historia de los diferentes modos de subjetivación de los seres humanos en nuestra cultura. Y sigue, he tratado desde esta óptica de los tres modos de objetivación que transforman a los seres humanos en sujetos. ¿Vieron? No es sinónimo. Sujeto, ser humano, individuo. Primeramente están los diferentes modos de investigación que buscan acceder al estatuto de ciencia. Pienso, por ejemplo, en la objetivación del sujeto que habla en la gramática general, filología y lingüística. Ahí viene esa preeminencia de la palabra, ¿vieron? Y del lenguaje, que tanto ha marcado nuestra episteme, como él denomina, ¿no?, el horizonte de conocimientos posibles, esa especie de epistemología epocal, en una genealogía de esos saberes, ¿no? Primero empezó siendo eso, una gramática general, que luego se transforma en filología, y luego, cuando aparecen las ciencias humanas, en lingüística. O bien, y siempre en este primer modo, la objetivación del sujeto productivo, del sujeto que trabaja en la economía y el análisis de las riquezas. Lo mismo que antes, pero con la economía. Una genealogía de una manera de pensarnos a nosotros mismos que pone como elemento central o como causa principal de nuestra condición humana la producción. Y ahí obviamente figuras como Marx son centrales, ¿no? O los economistas anglosajones, Adam Smith y demás. También hasta hoy en día, ¿no?, a eso llamamos economicismo. ¿Vieron? Pensar que todo está determinado de esa manera. O también, para dar un tercer ejemplo, la objetivación por el mero hecho de ser un ser vivo, en historia natural o biología. Este es el tercer tipo de saberes que son para Foucault principales en su arqueología de las ciencias humanas. Y ahí es, bueno, el biologicismo, ¿no? Llevar todo un análisis biológico, según la biología de la época, en ese devenir genealógico. Primero se le llamaba historia natural, durante el siglo XVII, y luego se dio origen a la biología como ciencia de la vida. Cuando ingresamos a las ciencias humanas, esto se transforma, dice Foucault, en psicología. ¿Vieron? La gramática, la filología es la lingüística, en términos de ciencias humanas, generan la lingüística,
la economía política genera la sociología y la biología genera la psicología. Son regiones epistemológicas que determinan el resto de las ciencias humanas y sociales. Piensen cuántas teorías de la comunicación ustedes conocen que justamente toman de estas diferentes ciencias humanas tradicionales elementos, y algunas, bueno, las consideran la base principal del análisis, otras hacen hibridaciones, ¿no? Mezclan un poco de una, un poco de otra. En la segunda parte de mi trabajo he estudiado la objetivación del sujeto en lo que llamaré las prácticas escindientes. Y ahí viene todo ese análisis, ¿no?, focalizado en la microfísica del poder y buscando, digamos, vieron, no son exactamente lo que podemos llamar culturas subalternas, pero sí tiene que ver con eso. Tiene que ver con que con esas prácticas, siempre prácticas, ¿vieron? Acciones concretas, no lógicas trascendentales, sistemas de ideas, ideologías, no de sistemas políticos alternativos, sino prácticas. ¿Qué hacen esos seres en concreto? Escindientes, es una traducción de un término francés que está ahí puesto, ¿no? Practice divisantes, ¿no, verdad? Escindientes, es decir, que generan una bifurcación, que plantean una alternativa frente al status quo hegemónico, ¿no, verdad? El sujeto es dividido en el interior de sí mismo o dividido de los otros. Este proceso hace de él un objeto, ¿verdad? Por lo que hablamos, porque justamente pueden ser prácticas hegemónicas, esas que producen la escisión, ¿verdad? La partición entre loco y hombre juicioso, enfermo e individuo sano, criminal y buen chico, entre comillas, ilustra esta tendencia. Piensen ustedes en todos los procesos de estigmatización, como lo llamó Goffman, de exclusión social, de discriminación, de las que, bueno, vemos permanentemente ejemplos en los medios masivos de comunicación, en los discursos, tanto en las calles como en las redes, ¿no?, en nuestra propia familia, enunciados por nosotros mismos, ¿vieron? Más allá de que querramos pensar de otra manera. Cómo se nos cuelan todo el tiempo estas prácticas, ¿verdad? Y son, ven, escindientes en ese sentido. Organizan y nos construyen a nosotros en base a esas fuertes particiones, ¿no, verdad? Los buenos y los malos, los locos y los sanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Finalmente, he buscado estudiar, y este es mi trabajo en curso, dice el último Foucault, el modo en que el ser humano ha aprendido a reconocerse como sujeto de una sexualidad. Y ahí viene esto que hablábamos hace un tiempo, ¿no?, en esta clase. Esas prácticas, digamos, que toman a lo que parece ser lo más natural, la biología secas, para demostrar que no existe algo así como una naturaleza universal innata, sino que las propias prácticas, eso que antiguamente llamábamos cultura, esas maneras de hacer y de hacernos a nosotros mismos, son las que nos terminan de configurar en lo más íntimo que define nuestra singularidad, en donde encontramos el goce. En los términos de Foucault, el placer. Esa es toda una discusión con Deleuze, la diferencia entre goce y placer. No nos vamos a meter acá, pero que tiene que ver con las pulsiones, con, digamos, con los afectos, con la sensibilidad, y desde ahí determina, ¿no?, nuestra configuración más íntima. Y bueno, como yo les comentaba, luego van a encontrar ustedes una serie de diapositivas que ayudan para entender todo esto. Esta que ahora están viendo tiene que ver con lo que él llama el triedro de los saberes, es el análisis de las palabras y las cosas. En mi libro pueden encontrar una explicación de todo esto, pero que hace a cómo las propias ciencias humanas son parte de toda esta historia, ¿no? De cómo los saberes que nosotros consideramos objetivos han producido subjetividad, nos han creado a nosotros mismos. En ese sentido, Deleuze y Guattari son fuertemente críticos con el psicoanálisis, ¿la verdad? Y con el rol del terapeuta psicoanalista clásico, en cómo generan al sujeto desde la terapia. También reconocen cosas muy importantes que vienen de ahí, no es que
se tira toda la basura, no son críticas absolutas que no reconocen nada positivo, reconocen las herencias de esto, pero se proyectan más allá. El Foucault de las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas de 1966, sí, realmente es bastante fuerte en su crítica radical a las ciencias humanas, planteando algo así como que, digamos, estos saberes de la antropología o la etnología en los términos clásicos franceses, el psicoanálisis, la psicología, la sociología, la lingüística, produjeron un tipo de ser humano como una nueva imagen no esencialista que viene a cubrir el lugar que antes tenía la religión, ¿no? Siguiendo lo de Nietzsche y principalmente lo de Heidegger, ¿verdad? En esta idea de que el conocimiento objetivo produce un tipo de subjetividad, ¿no? No nos da acá el espacio para profundizar en esto, solamente quiero comentarles a ustedes que me parece fundamental, lo habrán leído en mi artículo, ¿no? Atrevernos a pensarnos a nosotros mismos. Yo cuando realmente estudié esto, que fue en la vieja licenciatura en comunicación, en un curso de teoría de la comunicación, realmente fue revelador, porque entendí el mapa de toda esa cantidad de ciencias humanas y sociales que inevitablemente tenemos que estudiar, ¿verdad? A ustedes les pasará en las diferentes teorías de la comunicación, las diferentes asignaturas que tienen, habrán visto antropología, sociología, lingüística, psicología social, historia, teorías que parecen más económicas, otras más biológicas. Bueno, ¿por qué todo eso y qué forma uno le puede dar? Es un mapa increíble, fascinante de todo eso. Y lo interesante que hace Foucault es decir que esto es tridimensional, que es un volumen epistemológico. Yo ahí intenté graficarlo, ¿no? De alguna manera. Por eso esos tres ejes que ven ahí. ¿Tá? ¿Y qué hay en el espacio, en el volumen? ¿Qué llena ese volumen? El espacio de la representación, el juego de espejos que se establece desde el pensamiento racionalista cartesiano de Descartes. Esta idea de una representación pura y clara, o que por lo menos es un proyecto al que se puede llegar, con la lógica formal, con la matematización del pensamiento, ¿no? Con el proyecto de la modernidad. Y esa transparencia, esa lucidez, sería algo así como nuestra naturaleza formal. Y en eso otra vez el estructuralismo y una fuerte crítica que realiza al estructuralismo. No es por casualidad que aparezcan las ciencias de la comunicación, ¿ven? Cuando entra en crisis la representación clásica, cuando se pone en duda ese mecanismo, esa transparencia, ¿no? Esa certeza extrema de la representación. Cuando nos empezamos a convertir en sujetos que dudamos, que sospechamos de los medios y de las mediaciones de las que somos parte, que somos conscientes de alguna manera de los mecanismos de construcción de esas mediaciones. Ahí, bueno, ahí se hace necesario de alguna manera, es parte del proceso de configuración, no es que exista de antes, ¿no? Estudiar la comunicación en sí misma. Y ahí aparece, ¿no? Esa nueva generación de saberes, la más reciente, que retoma todas las viejas ciencias humanas y sociales y se proyecta más allá. Por eso yo a eso lo llamo la cuarta dimensión de este triedro, ¿no? Foucault no lo plantea, ni siquiera habla de esto. Es un planteo que yo les hago, que he hecho y que los invito a sumarse. Y ahí es donde se entiende por qué todo esto es parte de una ontología de la comunicación contemporánea. Bien, no tenemos mucho más tiempo para trabajar, van a ver ustedes por qué aparece el cuadro Las Meninas de Velázquez, lo habrán visto en el documental de Calderón. Acá hay una cita de Heidegger que va directamente a esto que les estoy planteando, ¿no? A por qué la representación es el corazón del mecanismo abstracto que define un sujeto trascendental, una naturaleza humana que se estableció como la verdadera y cómo entra en crisis, y por qué Heidegger aparece ahí, ¿no? Justamente en un texto que viene en la senda de Nietzsche, ¿no? Y que cuestiona, ¿no? A Descartes, ven cómo todo encaja, aparece esta idea de la representación. Foucault no lo cita para nada,
pero es absolutamente coherente con lo que él está planteando, ¿no? ¿Verdad? La certeza en la representatividad es justamente lo que es puesto en crisis, ¿no? Y a partir de esa crisis no es que desaparezca la representación. Esa es toda una discusión que se da posteriormente, ¿vieron? En lo que se dio en llamar la posmodernidad. Para esos autores que se autodefinían como posmodernos, sí, la representación había muerto, había explotado. No desapareció la representación, se multiplicó, se agujerió, se complejizó mucho más, ¿no? Efectivamente, se puso al descubierto, ¿no? Toda la virtualidad, todo este laboratorio antropológico de formas de ser que está tras bambalinas, porque ya no se puede dejar al margen, ¿no? Como eso que quedaba fuera del cuadro que enfocaba la cámara de televisión existía, y ya no es la realidad sinónimo de lo que aparece reflejado, vean las palabras, ¿no?, en la televisión. Todavía las generaciones mayores siguen pensando así, ¿vieron? Y son sujetos entonces televisivos, de esa mediósfera, ¿ven? Creen que lo que la televisión muestra es la verdad. Nosotros ya sabemos que no es así, y ustedes, la generación de ustedes, más que más, ya tienen incorporado eso, incluso ya por encuestas, por estudios estadísticos y demás, por algunas investigaciones de compañeras nuestras del laboratorio, sabemos que casi no ven televisión, ¿no es verdad? Que están permanentemente haciendo uso de Internet con diferentes dispositivos, y es otro tipo de prácticas comunicacionales que generan otra subjetividad. Pero todo eso lo podemos entender gracias a estos planteos, ¿verdad? Heidegger acá, bueno, van a ver ustedes que es una cita que parece un poco un trabalenguas, es una traducción del alemán al castellano, sepan entender que las traducciones así no son muy buenas, pero también porque esta ontología es difícil. Cuando empezamos a pensar sobre nosotros mismos y nos metemos a tratar de desnaturalizar todo y de no sujetarnos a ninguna idea esencial, las palabras empiezan a tornarse complicadas. Porque claro, queremos ponerle nombre a cosas que son difíciles de nombrar. Y en eso esta tradición de pensamiento, esta filosofía continental, como se la conoce, ¿no? Se caracteriza por eso, ¿no? Por tratar de meterse en ese magma, en ese agujero sin fondo que antes estaba ocupado por la esencia y que ahora sabemos que no existe, que es ese afuera en el adentro, y una vez que estamos en ese caósmosis, ese caos abierto, lleno de multiplicidades de entes, seres, elementos, fuerzas, claro, ponerle nombre a todo eso para poder pensar no es nada fácil. El ser del ente que soy yo mismo, decía Heidegger, y que es en cada caso el hombre en cuanto tal, tiene su esencia en la representatividad y en la certeza que le corresponde. ¿Vieron? No en algo así como una virtud, como era en la antigüedad, sino en este mecanismo de la representación, en esta posibilidad de que yo estoy pensando ahora algo y estoy tranquilo, que estoy diciendo lo que quiero decir y estoy presentando ante ustedes lo que no yo antes tenía en mente o leí o estoy pensando. Me represento las cosas con la certeza de que estoy en lo cierto, ¿no? Brindo toda mi confianza en mis medios de comunicación. ¿Vieron? Pero esto no significa yo soy una mera representación, un mero pensamiento y nada verdaderamente real. Eso es una discusión muy, muy simplista, un relativismo muy simplón, dice Heidegger. Es más que eso, sino que significa que la consistencia de mí mismo, ¿no?, en cuanto res cogitans, ¿vieron? El cogito cartesiano, el pienso, por tanto existo, eso que me da, ese mecanismo que me daría consistencia, consiste en eso, en la segura fijación del representar, lo que se acabó de decir, una amarra, ¿no? El sujeto sujetado, ¿vieron? Estoy seguro gracias a ese representar, en la certeza conforme a la cual el sí mismo es llevado ante sí mismo. Si no, ¿qué pasa? Si no, pienso que estoy loco. ¿Vieron? Por eso la importancia del tema de la locura y la nave de los locos, que yo les puse, siempre les pongo al principio
de cada clase, ¿verdad? Y más adelante, la representación se ha convertido en instauración y fijación de la esencia de la verdad del ser. La representación se pone aquí ella misma en su propio espacio esencial y pone a este como medida de la esencia del ser, del ente, de lo que existe, y de la esencia de la verdad. Puesto que la verdad quiere decir ahora, dice él, ¿no?, con Descartes, a partir del proyecto de la modernidad, ¿no?, especialmente visto en el racionalismo cartesiano, también en el empirismo de las islas, en la otra versión, ¿no?, no en la continental, sino en la británica, de otra manera, en vez de con Descartes, con Bacon, recuerden lo que vieron en epistemología, pero acá en el racionalismo clásico fuertemente en esto, ¿no?, en esa teoría de las ideas fundamentada en la representación, puesto que verdad quiere decir ahora el estar seguro de la remisión, ¿vieron? Es bien comunicacional, es decir, certeza, y puesto que ser significa representatividad en el sentido de esta certeza, el hombre, en conformidad con su papel en el representar, que pone así el fundamento, se convierte en el sujeto eminente. ¿Vieron? Es decir, siguiendo a Nietzsche, ¿no? Muerte de Dios, muerte del hombre, ¿qué pasa? Bueno, la representación aparece como lo que nos viene a salvar. Y a partir de mediados de los años 60 entra en crisis la propia representación. Y ahí es que se entiende todo esto que estamos viendo. Y de ahí se entiende la necesidad de tematizar y estudiar la comunicación. Eso es lo que está de fondo en este triedro de los saberes, ese espacio de la representación. Foucault es muy rotundo en las palabras y las cosas. Y ahora sí cierro esta clase. Así terminan las palabras y las cosas, que no se los puse de lectura obligatoria, pero que es importante verlo aquí porque toca especialmente a esta cuestión ontológica y que engancha muy bien con lo que vamos a seguir viendo, ¿verdad? Y eso que ven arriba como título es la pregunta que yo me hago y que creo que nos tenemos que hacer todos. ¿Desaparición o transformación de el, bueno, antiguamente hombre, después llamado ser humano, podemos usar el término más bioantropológico, no biológico, Homo sapiens sapiens, llamémosle como ustedes quieran, lo que supuestamente somos nosotros mismos? ¿Desaparecemos o estamos en transformación, en devenir a otra cosa? Así terminan las palabras y las cosas, ¿ven? Dice Foucault, en el año 66, muy heideggeriano, ¿no? Sin decirlo. En todo caso, una cosa es cierta, que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Pucha, uno dice, el hombre, el saber humano, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Puede haber un saber humano que no se cuestione qué es el hombre? ¿Qué sería ese saber entonces? De otro ser que no sería humano. Es muy complicado expresar estas cosas, pero se refiere a eso, a que no se trata de que preguntarnos por lo que somos, ¿no?, sea algo que ya estaba presente de antes y de pronto en la evolución de la historia de las ideas llegó un momento en que se dijo. No, ni es antiguo ni es un problema constante. Al tomar una cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido, dice Foucault, después que cierra toda la investigación, la cultura europea a partir del siglo XVI, que es lo que él hace en las palabras y las cosas, a partir del llamado Renacimiento, estudia la cultura de Europa Occidental y analiza el surgimiento de las ciencias humanas y sociales, puede estarse seguro de que el hombre es una invención reciente. Lo que supuestamente somos nosotros mismos es un invento relativamente reciente, cuya fecha muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también su próximo fin. Si esas disposiciones, ¿no?, esas configuraciones del saber, atravesadas siempre por relaciones de poder, aunque acá en las palabras y las cosas no fue muy explícito en ello, pero esas disposiciones, ese triedro de los saberes, ¿no?, esas ciencias humanas disciplinadas, desaparecieran tal como aparecieron, sí, por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuanto mucho presentir. Ya veía
que se venía, ¿no? El 68, el cambio en los años 70, ni que hablar en los 80, el siglo XXI, como lo hizo, ¿no? ¿Verdad? Pero, perdonen, cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, en ese momento decía, oscilaran, se movieran, como lo hizo a fines del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, ¿no? Que cuando pasó en cada uno de estos cambios de epistemes, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena. Qué imagen tan poética, ¿no? El rostro del hombre se borraría como en los límites del mar un rostro de arena. Así termina en la página 375 las palabras y las cosas, ¿no? Después el propio Foucault, como les digo, va a tomar otra visión un poco más constructiva frente a estos saberes. No es por casualidad que en las ciencias humanas y sociales sea donde más impacto, más recepción tuvo toda esta obra. En este momento está siendo radical, ¿no? Casi diciendo que, bueno, que van a desaparecer las ciencias humanas y sociales como tales, porque va a desaparecer su objeto de estudio, el ser humano como tal. Y la gran pregunta es esa, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos llamarnos de la misma manera? ¿Hasta dónde somos otra cosa? ¿Qué se mantiene? ¿Qué cambia en el devenir de lo que somos? Y ahí retomar esa pregunta que Heidegger dijo en su Ser y Tiempo, ¿no? En la obra canónica de esa fenomenología existencialista, la pregunta por el ser, que efectivamente, ¿no? Ese racionalismo occidental, moderno, trató de tapar, el positivismo trató de eliminar la pregunta de el ser, por el ser de lo que somos, ¿no? Por una pregunta puramente utilitarista de, digamos, el cómo, y olvidarse de el qué y el por qué de las cosas. Y bueno, en este camino seguiremos. Espero que les haya resultado interesante todo lo que vimos en esta clase. Ya estamos en la mitad de los contenidos. Vuelvo a reiterarles que el documental que comparto con ustedes tiene todo esto, así que si quieren pueden volver a verlo, si una primera vez fue un poco confusa, aprovechen esta manera de cursar, aprovechen que existe un documental, ¿no? Siempre está bueno verlo varias veces, sacar apuntes, y van a encontrar la resonancia de todas estas cosas y de otras que, bueno, que por cuestiones de tiempo no las hemos podido plantear, no las he podido plantear, pero bueno, van a ver cómo gracias al documental pueden ponerle voz e imagen visual a todos estos temas que estamos viendo, ¿no? Y cómo ahora, bueno, yo sé que pueden ser cosas complicadas, muy difíciles, pero estoy seguro de que van a sentir que están sintiendo, de que van profundizando y que van logrando hacerse una idea más cabal de todas esas cosas que han venido viendo a lo largo del curso y ojalá han visto en otras múltiples asignaturas en la carrera, en lo que va de la carrera. Bueno, seguimos para la próxima entonces.